Hello, we are the group number 7, session 3, and in this time, my classmate and me will be introducing the topic Skin 1 and Skin 2, page 31 and 32 of Professional English in Use. The participants of this group are Diana Mejía, Ruth Ramírez, Marcos Fajardo, and Consuelo Pérez. My name is Diana Mejia and I will be talking about the skin 1 and some types of skin lesions. Medical term, macure, common word, spot, feature. A macure is this discolored part of the skin that is not elevated and is less than 1 centimeter in diameter. Macure are characteristic of different medical conditions, some serious and others not. They are referred to as primary lesions as they are often the first step toward identifying a disease. Macures can be seen on any part of the body, but they are more frequently found on the chest, back, face, and arms. They might be hypopigmented, lighter than the surrounding skin, or hyperpigmented, darker than the surrounding skins, or appear pink or red. Término médico, mácula. Nombre, palabra común, mancha. Características. Una mácula es un parche de piel descolorido que no está elevado y tiene menos de 1 centímetro de diámetro. Las máculas son características de diferentes afecciones médicas, algunas graves y otras no. Se les conoce como lesiones primarias, ya que a menudo son el primer paso hacia la identificación de una enfermedad. Las máculas se pueden ver en cualquier parte del cuerpo, pero se encuentran con mayor frecuencia en el pecho, la espalda, la cara y los brazos. Pueden ser hipopigmentados más claros que la piel circundante, hiperpigmentados más oscuros que la piel circundante o aparecer de color rosa o rojo. Causes. Macure might be a sign of something serious or mean absolutely nothing at all. They are often present from the time of birth and might grow or increase in number as a person gets older. Even birthmark might be considered a type of macure. Macures can feature in any number of common and uncommon medical conditions, including vitiligo, the loss of skin color associated with autoimmune disorder. Tinea versicolor, dark or light patches of skin caused by a fungus. Cutaneous candidiasis, a red itch rash caused by the same fungus as the throat. Rosacea, red patches of skin on the face. Rubella, German measles, a common viral infection. Tuberous sclerosis, a rare disorder that can cause hypopigmentation. Actinic keratosis, a form of precancer. Skin cancer, including basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, and melanoma. Causas. Las máculas pueden ser un signo de algo serio o no significar absolutamente nada en absoluto. A menudo están presentes desde el momento del nacimiento y pueden crecer o incrementar en número a medida que una persona envejece. Incluso las manchas de nacimiento pueden considerarse un tipo de mácula. Las máculas pueden aparecer en cualquier número de condiciones médicas comunes y pocos comunes, que incluyen vitiligo, la pérdida del color de la piel asociada con trastornos autoinmunes. Tinea versicolor, manchas oscuras o claras de la piel causadas por un hongo. Candidiasis cutánea, una erupción roja y con picazón causada por el mismo hongo que la candidiasis oral. Rosácea, manchas rojas de la piel en la cara. Rubeola
sarampión alemán, una infección viral común, esclerosis tuberosa, un trastorno raro que puede causar hipopigmentación, queratosis actínica, una forma de precáncer, cáncer de piel, incluyendo carcinoma de células basales, carcinoma de células escamosas y melanoma. Medical term, papule, common word, spot, filter. Doctors define a papule as any raised lesion or new growth on the skin that is less than 1 centimeter in diameter. For example, a small pimple or wart would be a papule. A pustule is a type of papule that contains fluid or pus and typically has discolored or inflamed skin around it. Both inflamed acne papules and pustules can appear when the pore of the skin becomes clogged with off-skin cells, oil from the skin, and bacteria. Término médico: pápula. Palabra común: mancha. Características: los médicos definen una pápula como cualquier lesión elevada o nuevo crecimiento en la piel que tenga menos de 1 centímetro de diámetro. Por ejemplo, una pequeña espinilla o verruga sería una pápula. Una póstula es un tipo de pápula que contiene líquido o pus. Típicamente tiene la piel descolorida o inflamada a su alrededor. Tanto las pápulas como las póstulas inflamadas del acné pueden aparecer cuando los poros de la piel se obstruyen con células viejas de la piel, aceite de la piel y bacterias. Medical term: nodule, common word, lump, filter. A nodule is the growth of a normal tissue. Nodule can develop just below the skin. They can also develop in deeper skin tissue or internal organs. Nodules can be found anywhere in the body, although they are often benign. Some nodules are symptoms of underlying health conditions such as thyroid cancer, breast cancer, testicular cancer, lung cancer, and others. Término médico: nódulo, palabra común, burto, característica. Un nódulo es un crecimiento de tejido anormal. Los nódulos pueden desarrollarse justo debajo de la piel, también pueden desarrollarse en los tejidos más profundos de la piel u órganos internos. Los nódulos se pueden encontrar en cualquier parte del cuerpo. Aunque a menudo son benignos, algunos nódulos son síntomas de una condición de salud subyacente como cáncer de tiroides, cáncer de mama, cáncer testicular, cáncer de pulmón, entre otros. Medical term: vesicle, common word, small blister, feature. A vesicle is a small fluid-filled blister on the skin. A vesicle is small. It might be as tiny as the top of a pin or up to 5 millimeters wide. A larger blister is called a bulla. In many cases, vesicles break easily and release their fluid into the skin. When this fluid dries, yellow crush might remain on the skin surface. Término médico: vesícula. Palabra común: ampolla pequeña. Características: una vesícula es una pequeña ampolla llena de líquido en la piel. Una vesícula es pequeña. Puede ser tan pequeño como la parte superior de un alfiler o hasta 5 milímetros de ancho. Una ampolla más grande se llama bula. En muchos casos, las vesículas se rompen fácilmente y liberan su líquido sobre la piel. Cuando este líquido se seca, las costras amarillas pueden permanecer en la superficie de la piel.
Causes. Many diseases and conditions can cause vesicles. Common examples include allergic reaction to drugs, atopic dermatitis, eczema, autoimmune disorders such as bullous, pemphigoid or pemphigus, blistering skin disease including porphyria, cutaneous tarda, and dermatitis herpetiformis. Chickenpox, contact dermatitis might be caused by poison ivy, herpes simplex, coarse sores, genital herpes, herpes zoster shingles, bacterial infection, fungus infection, burns, and friction. Causas. Muchas enfermedades y afecciones pueden causar vesículas. Ejemplos comunes incluyen reacciones alérgicas a los medicamentos, dermatitis atópica, eczema, trastornos autoinmunes como pemphigoide, ampolloso o pemphigo, enfermedades de la piel con ampollas, incluyendo porfiria cutánea tarda y dermatitis hipertiforme, varicela, dermatitis de contacto, puede ser causada por hiedra venenosa, herpes simples, herpes labial, herpes genital, herpes sostén, culebrilla, infecciones bacterianas, infecciones fúngicas, quemaduras, fricción. Medical term, crust, common word, scab, feature. Scabbing is part of your body's amazing natural ability to heal itself. When you suffer a cut, abrasion, or bleeding wound in the skin, a scab forms to stop the bleeding and cover the cut with a protective layer. This layer is made of platelets, other blood cells including red blood cell, fibrin, protein. These components treat together to form a clot. When the clot hardens, you are left with a scab. During the healing process, connective tissue cells below the scab contract and pull the edge of the wound together. Like stitches, when the wound is healed, this scab falls off to reveal healthy, repair skin underneath. Scabs, also known as crusts, are very helpful in condition to stopping bleeding and stabilizing wounds. They also defend the skin against bacteria and other germs, helping to prevent infection while the skin is rebuilding itself. Término médico. Costra, palabra común, costra. Características. La formación de costras es parte de la increíble capacidad natural de su cuerpo para curarse y asimismo. Cuando sufren un corte, abrasión o herida sangrante en la piel, se forma una costra para detener el sangrado y cubrir el corte con una capa protectora. Esta capa está hecha de plaquetas, otras células sanguíneas, incluidos los glóbulos rojos y la fibrilla, que es una proteína. Estos componentes se unen para formar un coágulo. Cuando el coágulo se endurece, te quedas con una costra. Durante el proceso de curación, las células del tejido conectivo debajo de la costra se contraen y juntan los bordes de la herida como puntos de sutura. Cuando la herida se cura, la costra se cae para revelar la piel sana y reparada debajo. Las costras, también conocidas como estas también conocidas como costras, son muy útiles, además de detener el sangrado y estabilizar las heridas. También defienden la piel contra bacterias y otros gérmenes,
ayudando a prevenir infecciones mientras la piel se reconstruye. Scalp colors. Scalp are usually a dark red color. This color comes from hemoglobin, the protein inside the red cells that carries oxygen. However, scalp can be different colors depending on a variety of factors such as age of the scalp, fluid drainage, infection, size of wound. Generally speaking, as the scalp gets older, they might change in color. A healthy scalp might go from being a dark red-brown to a lighter color, or it could become darker before falling off. Las costras suelen ser de un color rojo oscuro. Este color proviene de la hemoglobina, la proteína dentro de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno. Sin embargo, las costras pueden ser de diferentes colores dependiendo de una variedad de factores tales como la edad de la costra, líquido, drenaje, infección y tipo de herida. En términos generales, a medida que las costras envejecen, pueden cambiar de color. Una costra saludable puede pasar de ser de un color rojo oscuro marrón a un color más claro, o podría oscurecerse antes de caerse. Medical term, scale. Common word, scale. Feature. Scaly skin is dry, freckled, or flaky skin. Also known as descamation, scaling skin happens when the outer layer of the skin, called the epidermis, begins to flake off. Scaling skin might arise when an injury or a medical condition damages the outer layer of the skin. Some conditions interfere with the structure and moisture content of the skin or cause the body to produce extra skin, which can lead to dry or flaky skin. Scaling skin is a symptom of many medical conditions, including psoriasis, contact dermatitis, eczema, and fungal skin infections. Some causes can lead to health complications if left untreated. Commonly affected areas include the face, leg, and hands. Términos médicos. Escamas. Palabra común, también escamas. Características. La piel descamada es piel seca, agrietada o escamosa, también conocida como descamación. La descamación de la piel ocurre cuando la capa externa de la piel, llamada epidermis, comienza a desprenderse. La descamación de la piel puede surgir cuando una lesión o condición médica daña la capa externa de la piel. Algunas condiciones interfieren con la estructura y el contenido de humedad de la piel o hacen que el cuerpo produzca piel extra, lo que puede provocar la piel seca o escamosa. La descamación de la piel es un síntoma de muchas afecciones médicas, como la psoriasis, la dermatitis de contacto, el eczema y las infecciones fúngicas de la piel. Algunas causas pueden conducir a complicaciones de salud si no se tratan. Las áreas comúnmente afectadas incluyen la cara, las piernas y las manos. Medical term: cicatrice, plural, cicatrices, common word, scar. Feature: a cicatrice is the scar that is left behind on the skin after the wound has healed. Type of scar: atrophic, degeneration and thickening of the epidermis and dermis. It is usually a manifestation of aging. Keloid scar: These are thin, rounded, irregular crush of scar tissues that grow at the site of a wound on the skin, but beyond 2 edges of the borders.
of the wound. They often appear red or darker in color as compared to the surrounding normal skin. Keloids are formed from collagen that the body produces after a wound has healed. This scar might appear anywhere on the body, but they are more common on the chest, back, shoulder, and earlobes. They occur more often in darker skin people. Keloid occurs keloid scarf might occur at to 1 year after the original trauma to the skin. Término médico, cicatriz, plural, cicatrices. Palabra común es cicatriz. Características. Una cicatriz es la cicatriz que queda en la piel después de que una herida se ha curado. Tipos de cicatrices. Piel atrófica es la degeneración y adelgazamiento de la epidermis y la dermis. Suele ser una manifestación del envejecimiento. Cicatrices queloides. Estos son grupos gruesos, redondeados e irregulares de tejido cicatricial que crecen en el sitio de una herida en la piel, pero más allá de los bordes de la herida. A menudo aparecen en color rojo o más oscuros. En comparación con la piel normal circundante, los queloides se forman a partir del colágeno que el cuerpo produce después de que una herida se ha curado. Estas cicatrices pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero son más comunes en el pecho, espalda, los hombros y los lóbulos de las orejas. Ocurren con más frecuencia en personas de piel oscura. Las cicatrices queloides pueden ocurrir hasta 1 año después del trauma original de la piel. Hypertrophy scars. Hypertrophy scars are similar to keloid scar, but their growth is confined within the boundaries of the original skin defect and might be more responsible to treatment. These scars might also look red and are usually thin and raised. Hypertrophy scars usually start to develop within weeks after the injury to the skin. Hypertrophy scars might improve naturally, but this process might take up to a year or more. Contracture. Contracture are an abnormal occurrence that happens when a large area of the skin is damaged and lost, resulting in a scar. This scar formation pulls the edge of the skin together, causing a tight area of the skin. The decrease in the size of the skin can then affect the muscles, joints, and tendons, causing a decrease in movement. Cicatrices hipertróficas. Las cicatrices hipertróficas son similares a las cicatrices queloides, pero su crecimiento está más confinado dentro de los límites del defecto original de la piel y pueden ser más sensibles al tratamiento. Estas cicatrices también pueden verse rojas y generalmente son gruesas y elevadas. Las cicatrices hipertróficas generalmente comienzan a desarrollarse dentro de las semanas posteriores a la lesión en la piel. Las cicatrices hipertróficas pueden mejorar naturalmente, pero este proceso puede tomar hasta 1 año o más. Contracturas. Las contracturas son una ocurrencia anormal que ocurre cuando un área de la piel se daña y se pierde lo que resulta una cicatriz. La formación de cicatrices une los bordes de la piel, causando un área apretada de la piel. La disminución en el tamaño de la piel puede afectar los músculos, las articulaciones y los tendones, causando una disminución en el movimiento. Medical term. Nevus, common word, birthmark, feature. Congenital nevus, plural nevi, is simple a medical term for the more you are born with. They are a very common type of birthmark.
You might also hear them referred to as a congenital melanocytic nevi, CMN. A congenital nevus look like a round or oval-shaped patch of colored skin, and is usually raised. They can be either a single color or multicolored. They can vary in size from a tiny spot to something that covers a large part of your body. In some cases, they might have hair growing out of them. Your skin gets its color from a pigment producing cells called melanocytes, nevi moles. For when these cells group together in one place rather than being eventually distributed throughout our skin. In this case of congenital nevi, this process happens during the fetal stage. A congenital nevus might become smaller or larger over time. In other cases, it might become darker rays and more bumping and hairy, especially during puberty. In rare case, they might disappear entirely. Congenital nevi usually don't cause any symptoms, but they are occasionally itchy when they are larger. The skin also might be a little more fragile and easier irritated than the surrounding skin. Um, Término médico, lunar, palabra común, marca de nacimiento. Características. Nevus, congénito, plural, nevi. Es simplemente un término médico para un lunar con el que naces. Son un tipo común de marca de nacimiento. También es posible que escuche que se le conozca como nevus melanocíticos congénitos, CMN. Un nevu congénito se parece a un parche redondo u ovalado de piel de color y generalmente se eleva. Pueden ser de un solo color o multicolores, pueden variar en tamaños desde un pequeño punto hasta algo que cubre una gran parte de su cuerpo. En algunos casos pueden tener vello que crece fuera de ellos. Su piel tiene su color de las células productoras de pigmentos llamadas melanocitos. Los nubos lunares se forman cuando estas células se agrupan en un solo lugar, en lugar de distribuirse uniformemente por toda nuestra piel. En el caso de los nevus congénitos, este proceso ocurre durante la etapa fetal. Un nevu congénito puede volverse más pequeño o grande con el paso del tiempo. En otros casos puede volverse más oscuro, elevado y más irregular o peludo, especialmente durante la pubertad. En casos raros puede desaparecer por completo. Los nevus congénitos generalmente no causan ningún síntoma, pero ocasionalmente cuando pican son los más grandes. La piel también puede ser un poco más frágil y irritarse fácilmente y fácilmente irritada que la piel circundante. Medical term, fleshy nevus, common word, more, virtue. A melanocytic nevus, American spelling nevus, or more, is a common benign skin lesion due to a local proliferation of pigment cell melanocytes. It is sometimes called a nevocytic nevus or just nevus, but note that they are other type of nevi. A brown or black melanocyte nevus contain the pigment melanin,
so might also be called a pigmented nevus. A melanocytic nevus can be present at birth or appear later, and almost everyone has at least one melanocytic nevus. About 1% of individuals are born with one or more congenital melanocytic nevi. This is usually sporadic with rare instances of familial congenital nevi. Fair-skinned people tend to have more melanocytic nevi than dark-skinned people. Melanocytic nevi that appear during the childhood aged 2 to 10 years tend to be the most prominent and persistent throughout life. Melanocytic nevi that are acquired later in childhood or adult life often follow soon exposure and might fade away or involuntarily later. Término médico. Nevo carnoso, palabra común, lunar. Características. Un nevo melanocítico o lunar es una lesión cutánea benigna común debido a una proliferación local de células pigmentarias melanocíticos. A veces se llama nevus neovocítico o simplemente nevus, pero tenga en cuenta que hay otros tipos de nevus o sea, de nevus. Un nevus melanocítico marrón o negro contiene el pigmento melanina, por lo que también puede llamarse nevus pigmentado. Un nevus melanocítico puede estar presente al nacer o aparecer más tarde, y casi todo el mundo tiene al menos un nevus melanocítico. Alrededor del 1% de los individuos nacen con uno o más nevus melanocíticos congénitos. Esto suele ser esporádico, con raros casos de nevus congénito familiar. Las personas de piel clara tienden a tener más nevus melanocíticos que las personas de piel más oscura. Los nevus melanocíticos que aparecen durante la infancia de 2 a 10 años tienden a ser los más prominentes y persistentes a lo largo de la vida. Los nevus melanocíticos que se adquieren más tarde en la infancia o en la vida adulta a menudo siguen a la exposición al sol y pueden desvanecerse o involucionarse más tarde. Melanocytic nevi vary widely in clinical dermatoscopy and histological appearance. They might arise in any part of the body. They differ in appearance depending on the body site. They might be flat or protruding. They vary in color from pink or fresh tan to dark brown, steel blue, or black. Light-skinned individuals tend to have light-colored nevi, and dark-skinned individuals tend to have dark brown or black nevi. Although most round or oval in shape, more are sometimes unusual shapes. They range in size from a couple of millimeters to several centimeters in diameter. Los nevus melanocíticos varían ampliamente en apariencia clínica, dermatoscópica e histológica. Pueden surgir en cualquier parte del cuerpo. Difieren en apariencia dependiendo del sitio del cuerpo. Pueden ser planos o sobresalientes. Varían en color desde tonos rosados o de carne hasta marrón oscuro, azul acero o negro. Los individuos de piel clara tienden a tener nevus de color claro y los individuos de piel oscura tienden a tener nevus de color marrón oscuro o negro, aunque en su mayoría de forma redonda u ovalada. Los lunares a veces son formas inusuales, varían en tamaño desde un par de milímetros hasta varios centímetros de diámetros. Medical term. Verruca, common wart, feature. What is a wart? Warts are non-cancerous benign rough bumps that form on the skin. They develop when the human papillomavirus or HPV enter a cut or break in the skin and cause an infection. Who might get warts? Children are most prone to warts because they get a lot of cuts. Still, anyone can get warts.
People with autoimmune disease or weakened immune system, including the elderly, are more susceptible to the virus that cause warts. Término médico, verruga. Palabra común, verruga. Característica. ¿Qué son las verrugas? Las verrugas son protuberancias ásperas, no cancerosas, benignas, que se forman en la piel. Se desarrollan cuando el virus del papiloma humano o VPH entra en un corte o rotura en la piel y causa una infección. ¿Quién podría contraer la verruga? Los niños son los más propensos a la verruga porque reciben muchos cortes. Aún así, cualquier puede contraer verrugas. Las personas con enfermedades autoinmunes o sistemas inmunitarios debilitados, incluyendo los ancianos, son los más susceptibles al virus que causa las verrugas. What are types of warts? Warts types vary depending on the affected body part. Types include hands. These warts are called common warts because they are the most common type. Face. Flat warts affect the face and forehead. Feet. Plantar warts appear on the sole of the feet. These warts look like calluses with tiny black dots in the center. They are often painful and form in clusters. Genital. Warts that form in the penis, vagina, or rectum are called genital warts. These warts are a type of sexually transmitted infection. You get genital warts through sexual contact with an infected person. Periungual and subungual. These warts form under or around the fingernails and toenails. ¿Cuáles son los tipos de verruga? Los tipos de verruga varían según la parte del cuerpo afectada. Los tipos incluyen manos. Estas verrugas se llaman verrugas comunes porque son las del tipo más común. Cara. Las verrugas planas afectan la cara y la frente. Pies. Las verrugas plantares aparecen en las plantas de los pies. Estas verrugas parecen callos con pequeños puntos negros en el centro. A menudo son dolorosos y se forman en grupos. Genitales. Las verrugas que se forman en el pene, la vagina o el recto se llaman verrugas genitales. Estas verrugas son un tipo de infección de transmisión sexual. Usted contrae verruga genital a través del contacto sexual con una persona infectada. Peringual y subungual. Estas verrugas se forman debajo o alrededor de las uñas de las manos y de los pies. Medical term, furuncle, common word, boil, feature. Furuncle or boils are skin abscess caused by a staphylococcal infection which involve a hair follicle and surrounding tissue. Cambucles are clusters of furuncles connected subcutaneously, causing deeper suppuration and scarring. They are smaller and more superficial than subcutaneous abscesses. Diagnosis is by appearance. Treatment is word compresses and often oral antiphylococcal antibiotics. Furuncles are more common on the neck, breast, face, and buttocks. They are uncomfortable and might be painful when closely attached to underlying structure, example on the nose, ear, or fingers. Appearance is an odor or pustule that discharge neurotic tissue and sanguineous pus. Término médico, forúnculo. Palabra común, protuberancia. Características. Los forúnculos son abscesos de la piel causados por una infección estafilocócica que involucra un folículo piloso y un tejido circundante. Los carbúncos son grupos de forúnculos conectados por vía subcutánea causando una supuración y cicatrización más profunda. Son más pequeños y superficiales que los abscesos subcutáneos. El diagnóstico es por apariencia. El tratamiento son compresas calientes y a menudo antibióticos antiestafilocócicos orales.
Los forúnculos son comunes en el cuello, los senos, la cara y las nalgas o glúteos. Son incómodos y pueden ser dolorosos cuando están estrechamente unidos a la estructura subyacente, por ejemplo, la nariz, la oreja y los dedos. La apariencia es un nódulo o pústula que descarga tejido necrótico y pus sanguíneo. Hello, my name is Ruth Ramirez, and today I talk about rashes. A skin rash, also medically known as dermatitis, is a skin condition characterized by irritation, puffiness of the skin. A rash is not considered a specific diagnosis, but a general term to describe an outbreak or abnormal change in the skin color or texture. Overview: a rash is any area of irritated or swollen skin on your body. Rashes are often itchy and painful and can appear on different skin tones. While they are often described as red on darker skin tones, they may be purple, gray, or white. Types and causes of rashes. Some of the most common non-infectious rashes and their causes are the follows. Seborrheic dermatitis. This is perhaps the single most common skin condition that causes small bumps and rashes to appear on the scalp, cheeks, brows, and forehead. The fifth disease symptoms include headache, fatigue, low fever, sore throat, runny nose, diarrhea, and nausea. Children are more likely than adults to experience a rash around, red rash on the cheeks, but it may be less noticeable on darker skin tone, usually after the face rash. A lacy patterned rash may appear on the arm, leg, and upper body and may be more visible after hot shower or bath. Erupción cutánea. Una erupción cutánea, también conocida médicamente como dermatitis, es una afección de la piel caracterizada por irritación o hinchazón de la piel. Una erupción no se considera un diagnóstico específico, sino un término general para describir un brote o un cambio anormal en el color o la textura de la piel. Visión general. Una erupción es cualquier área de la piel irritada o hinchada en su cuerpo. Las erupciones a menudo pican, duelen y pueden aparecer de manera diferente en diferentes tonos de piel. Si bien a menudo los describes como rojos, en tonos de piel más oscuros pueden ser morados, grises o blancos. Algunos tipos y causas de erupciones. Algunas de las erupciones no infecciosas más comunes y sus características son las siguientes. Dermatitis seborreica. Esta es quizás la afección de la piel más común que provoca la aparición de pequeños bultos y erupciones en el cuero cabelludo, las mejillas, las cejas y la frente. La quinta enfermedad. Los síntomas incluyen dolor de cabeza, fatiga, fiebre baja, dolor de garganta, secreción nasal, diarrea y náusea. Las erupciones en la cara. Una erupción con patrón de encaje puede aparecer en los brazos, la pierna y la parte superior del cuerpo, y pueden ser más visibles después de una ducha o un baño caliente. Flea bites, usually located in clusters on the lower legs and feet each. Small red beads on the lighter skin tones, and more plum-like in color on darker skin tones. Symptoms begin immediately after being bitten. Rosacea.
Chronic long-term skin disease that goes through cycle of fading and relapse may be treated by spicy foods, alcoholic beverage, sunlight stress, and the intestinal bacteria Helicobacter pylori. The fourth subtype of rosacea encompasses a wide variety of symptoms. Common symptoms include facial flushing, raised red, raised red bumps, facial redness, skin dryness, and skin sensitivity on darker skin tones. Yellowish brown bump may appear, and the rash can have a dusky coloration. Ryeground. It's a circular scary patch with raised border on lighter skin tones. The patches can appear pink or red on darker skin tones. The patch can appear gray or brown. Skin in the middle of the ring appear clear, and the edge of the ring may spread outward. Contact dermatitis appear hours to days after contact with an allergen, has visible borders, and typically appear where your skin touches the irritated substance on lighter skin tone. It can appear red on darker. It may be less noticeable, may have blisters that whip, crusty typically with itchy and scaly. Picadura de pulgas. Por lo general se encuentran en grupos en la parte inferior de las piernas y los pies y pican pequeños puntos rojos en tonos de piel más claro y de color más parecido a una ciruela en tonos de color de piel más oscuro. Los síntomas comienzan inmediatamente después de ser mordido. La rosácea es la enfermedad crónica a largo plazo de la piel que pasa por ciclo de desvanecimiento y recaída después de desencadenarse por comidas picantes, bebidas alcohólicas, luz solar, estrés y la bacteria intestinal Helicobacter pylori. Los 4 subtipos de rosácea abarcan una amplia variedad de síntomas. Los síntomas más comunes incluyen enrojecimiento facial, protuberancias rojas elevadas, enrojecimiento facial, sequedad de la piel y sensibilidad de la piel en tonos de piel más oscuros. Pueden aparecer protuberancias de color marrón y amarillento. Y la erupción puede tener una coloración oscura. Tiña. Parches escamosos circulares que pican con bordes elevados en tono de piel más claros. Los parches pueden aparecer rosados o rojizos en tonos de piel más oscuros. Los parches pueden aparecer grises o marrones. La piel en medio del anillo aparece más clara y en los bordes del anillo pueden extenderse hacia afuera. Dermatitis de contacto. Aparece horas o días después del contacto con un alérgeno. Tiene bordes visibles y generalmente aparece donde la piel tocó la sustancia irritante. En tonos de piel más claro puede aparecer rojo y en tonos de piel más oscuro puede ser menos notorio. Puede tener ampollas que supuran o se vuelven costrosos, picantes, típicamente con picazón, escamoso o en carne viva. Rashes. A single skin lesion can be regular or irregular in shape. When there are many multiple lesions, especially maculas or papules, the result is a rash, or spot in common language. For example, the rash of an infectious disease such as rubella. A rash is said to erupt or break out. For example, my little boy has broken out in spots all over his body. Or my little boy has broken out in a rash all over his body.
The following features of a skin lesion are usually noted: location, size, shape, color, and types. For a rash, note also distribution and grouping. Una sola erupción cutánea puede tener una forma regular e irregular. Cuando hay muchas o múltiples lesiones, especialmente máculas o pápulas, el resultado es una erupción o mancha en el lenguaje común. Por ejemplo, la erupción de una enfermedad infecciosa como la rubéola. Se dice con sarpullido erupciona o brota. Por ejemplo, mi hijo pequeño ha estallado en todo su cuerpo, mi hijo tiene erupciones en todo su cuerpo. Las siguientes características de una lesión en la piel generalmente se observan: el tipo, la ubicación, el tamaño y el color. Y la textura. Ahí están los tipos de distribución: extendida en manchas en muchas partes del cuerpo o localizada en una sola parte, y la de agrupación está dispersa más o menos repartida uniformemente o en grupos pequeños. Go to read the exercise 31, 31.1, 31.2, 31.3, and 31.4. Complete the description of the herpes zoster shingles by replacing two medical words in brackets with ordinary English words. Look at A and B opposite to help you. 1. Shingles herpes zoster usually start with pain and soreness, then red spots, maculas, appear that develop into growth small bleeders over a particular area on the side of the body. In most patients, new bleeders continue to appear for 3 to 5 days. The small bleeders become filled with pus and they form scabs. In severe cases, there may be scars afterwards. 31.2. Read the description of the rash of rubella and complete the notes. Look at A and B opposite to help you. The spots are scattered pink maculas with appear feet behind the ear and the forehead. Rash spread rapidly, first to the trunk and then to the limbs. Location and distribution: first behind the ears and on the forehead, then the trunk and limbs. Grouping: scattered. Type of lesion: maculas, color pink. Complete 31.3. Complete the notes for the rash in the photographs and suggest a diagnosis. Look at A and B opposite to help you. Location and distribution: widespread on the chest and the abdomen. Grouping: scattered. Type of lesion: small maculas with some scales. Color pink. Graduate psoriasis. 31.4. Complete the notes for the lesion in photograph and suggest a diagnosis. Look at A and B opposite to help you. Location and distribution: below lateral angle of the left eye. Grouping: a single. Type of lesion: nodule. Color: white or pink. Basal cell carcinoma. Thank you. Good night, my name is Marcos Ignacio Fajardo. My unit is the skin 2. Injury to the skin. Mechanical injury to the skin are divided into those caused by brake forces, such as a push from a fence, and not caused by sharp forces, and such as a knife. 1 point. Injury from blood forces, also called a grazer or a crash.
Injury involving only the epidemic will have been removed by friction. Architecture is linear, as is fingernail scratch, where ash and gray involving and golden area as in abrasion cause brain dragging part of the body over reform surface. Point 2. Attention. A so colored in bronze is injury than as cold where bronze vessels in the skin are damaged. Uh, Point 3. A laceration also called and then is a word involving both the dermis and epidermis is usually distinguished from penetrating of the vision would be the regular entrance or relative length of braiding. Point 4. Injury from sharp forces. An incision word, also called a cut, is a break the skin where the length of the wall of the surface is greater than the depth of the wall. For example, a wall causes by a reaction breaks. Point 5. The extent of the penetrating wall, the greater than the superficial length of the wall. For example, a star wall forces be kinetic. 3 examples secondary injury. 1. Escape. Cera contraction, puff, blob of dermis or epidermis, derprion the combination. 2. Eschions. Brain lesion for the status corneal, a cane and brain pathology, wealth or increase. Current production. 3. Correction erosion produced by a rising or chilling linear and darker and pouring and browses.
case report. Read the case report and compare it with the illustration. Case 2. A 9-year-old boy presented to the accident in the emergency department after he stumbled and fell while running in a walk. He had received a blow to the head from a rod and had been crushed by bushes. An examination, a vertical laceration 1 centimeter long, was noted on the bridges of his nostrils right of the midline. There were a number of superficial scratches on the right side of his forehead. His right upper lip was malignant. Reporte de un caso. Lea el caso clínico, compárelo con la ilustración. Caso 2. Un niño de 9 años se presentó en el departamento de accidentes y emergencia después de tropezar y caer mientras corría en un bosque. Había recibido un golpe en la cabeza con una roca y había sido arañado por arbustos. En el examen se notó una laceración vertical de 1 centímetro de largo en el puente de la nariz justo a la derecha de la línea media. Había una serie de rasguños superficiales en el lado derecho de su frente. Su párpado superior derecho estaba lentamente contusionado. Sore. Enunciate on sore from the laryngeal case is any operation of the skin or mucous membrane with loss of substance. Ulcers can have a very varied origin and location. The most common are those that affect the wall of the stomach or duodenum, corporating ulcers. These affect stomach mucosis, gastric ulcer, or duodenal ulcers, ulcers of the esophagus, ulcers sometimes occurring patients with Barrett's esophagus. Most ulcers occur in the first layer of the inner line. A cord that goes completely through the stomach or duodenum is called a perforation and is an emergency. It is really accountable for many people, and either type or pursue ulcers, ingisacral ulcers. Others are lesions of echemas, origin located in the skin and or underlying tissue. They constitute a special type of lesions caused by poor blood supply and tissue nutrition, produced by the combined action of extrinsic factors. Among which pressure, friction, and shear frozen stand out, with the pressure-time relationship being decisive. Llagas. Una úlcera o llaga del latín ulcus es toda lesión abierta de la piel o de las mucosas con pérdida de sustancia. Las úlceras pueden tener un origen y localización muy variado. Las más comunes son las que afectan a la pared del estómago o del duodeno, denominadas úlceras pépticas. Estos afectan a la mucosa del estómago, úlceras gástricas o el duodeno, úlcera duodenal.
Las úlceras del esófago también ocurre a veces en pacientes con estómago de Barrett. La mayoría de las úlceras ocurren en la primera capa del revestimiento interno. Un orificio que atraviesa completamente el estómago o el duodeno se llama perforación y es una emergencia. Es realmente incómodo para muchas personas. Otro tipo son las úlceras por presión, ejemplo, úlcera sacra. Otras son lesiones de origen isquémico localizadas en la piel y o tejido subyacente. Constituyen un tipo especial de lesiones provocadas por una mala irrigación y nutrición tisular, producidas por la acción combinada de factores extrínsecos, entre los que destacan las fuerzas de presión, fricción y cizallamiento, siendo decisiva la relación presión-tiempo. Why the corresponding medical terms for the ordinary English word and say what kind of force is involved looked opposite to hurt you. Common word: bruise, cut, graze, scratch, stamp, te. Medical terms: contusion, hematoma inside wound, abrasion, linear abrasion, penetrating wound, laceration, tape of force, blunt, sharp, blunt, sharp, blunt. Choose the correct words to complete the description of the injuries shown in the illustration. Look 8. A and B opposite to hurt you. The R1, grazes, scratches, grazes, above the left eyebrow and on the left side of the neck. 2. Contusion, laceration to the left side of the lower lip. And 3. Percusting to the left cheek. Escriba los términos médicos correspondientes a las palabras comunes en inglés y diga qué tipo de fuerza está involucrada. Mira un opuesto para ayudarte. Palabra común: moretón, corte, pasar, rascar, herida por apuñalamiento, lágrima. Término médico: hematoma de contusión, herida de fuego, abrasión lineal, laceración. Tipo de fuerza: de cortés, afilado, contundente, de cortés, agudo, de cortés. Elige las palabras correctas para completar la descripción de las lesiones que se muestran en la ilustración. Mira A y B opuestos para ayudarte. Hay 1. Rosaduras, arañazos, rosaduras, por encima de la ceja izquierda y en el lado izquierdo del cuello. 1. 2. Contusión, laceración en el lado izquierdo del labio inferior. Y 3. Desgarros. Write a description of the injury shown in the illustration. Looking A and B opposite and at 32 about to cut you. There is a laceration on the left shoulder and an incised wound. A cut approximately 6 cujo and laid about the left
nipple. Complete the sentences looking A, B, and Z opposite to Hartu. 1. Frequent changes of position are necessary in the immobile patient to prevent the development of a person source. 2. He had severe stab wounds in the abdomen from the knife. 3. He was knocked unconscious by a heavy blow to the head. 4. The wounds were only superficial and required no treatment. Escribe una descripción de las lesiones que se muestran en la ilustración. Mira A y B opuestos y 32.2 arriba para ayudarlo. Hay una laceración en el hombro izquierdo y una herida incisa, un corte de aproximadamente 6 centímetros de largo por encima del pezón izquierdo. Completa las oraciones. Mira el A, B y C opuesta para ayudarte. 1. Cambios frecuentes de posición son necesarios en un paciente inmóvil para prevenir el desarrollo de un dolor de presión. 2. Tenía varias puñaladas en el abdomen provocadas por un cuchillo. 3. Él fue fajado inconsciente por fuerte puñetazo en la cabeza. 4. Las heridas fueron solo superficiales y no requirieron tratamiento.